El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Armando Urtecho, aseguró que este miércoles se reunirá la Junta Directiva de la Cúpula Empresarial para analizar la propuesta de ajuste al salario mínimo que presentó la dirigencia obrera. El día miércoles en la sesión de Junta Directiva, la Junta Directiva conocerá este planteamiento de los trabajadores y vamos a preparar una respuesta, pero será escuchando primero a la Junta Directiva el día miércoles para llevarla el día viernes a la mesa de revisión del salario mínimo en la comisión tripartita. En este momento pues hay una propuesta hecha por los trabajadores y nosotros vamos a dar una respuesta tal como se le ha planteado a los trabajadores y al gobierno de que lo llevaríamos el día viernes. Urtecho manifestó que este viernes el sector empresarial llevará su contrapropuesta a la mesa de negociación del ajuste al salario mínimo. Y ya nos imaginamos cuál va a ser la propuesta de la Junta Directiva de la empresa privada COEP. Como son tan magnánimos, como son tan bondadosos, van a decir sí aceptamos la propuesta de la clase trabajadora. Nunca. Siempre es el gobierno al final, desafortunadamente, el que toma la decisión del incremento al salario mínimo en el país. Pero bueno, vamos a profundizar porque están ya nuestros invitados vía Zoom. Luego que el viernes anterior se reanudaron las negociaciones del nuevo salario mínimo por parte de la mesa tripartita conformada por representantes del sector obrero, el sector privado y el gobierno, la misma ha quedado prácticamente en nada. Miembros de esta comisión señalan que se programó para el próximo viernes otra reunión. Antes, el miércoles, como decía el abogado Urtecho, la Junta Directiva del COEP va a recibir y a estudiar la propuesta de la clase trabajadora. Durante todo el fin de semana estuvieron analizando diferentes escenarios. En ese sentido, se prevé que para el próximo lunes 22 ya se cuente con un acuerdo entre las partes negociadoras. Cabe señalar que este proceso debió finalizar en diciembre del año pasado para iniciar a aplicarse el nuevo salario mínimo desde el mes de enero. Sin embargo, las negociaciones se encuentran empantanadas. El sector privado argumenta que a causa de la pandemia y del paso de las dos tormentas tropicales ETA e IOTA, han reportado pérdidas económicas y aumentar el salario mínimo, dicen ellos, representaría el cierre de muchas empresas. Para conversar sobre este tema nos acompañan vía Zoom el licenciado José Luis Baquedano, es miembro de la mesa negociadora de este salario mínimo, así como también el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el licenciado Daniel Fortínez. Por supuesto, un gusto tener estos dos distinguidos amigos aquí en el diálogo de hoy, martes 16. Licenciado Baquedano, muy buenos días, un gusto que nos acompañen, por supuesto, esta mañana y es un placer saludarle. Muy buenos días y gracias por darnos la oportunidad de estar este tema, que es un tema de interés nacional, que los trabajadores están a la expectativa para ver qué es lo que va a pasar este próximo viernes. Esperamos pues nosotros que los señores de la empresa privada lleguen con una posición abierta, una decisión política para poder llegar a un acuerdo consensuado. Nosotros aceptamos el viernes pasado darles un compás de espera hasta este próximo viernes, pero bajo las condiciones de que nos vamos a sentar el viernes, vamos a discutir todo el planteamiento social presentado por los trabajadores y ahí mismo vamos a presentar ya de forma oficial la propuesta económica de parte de los trabajadores. Así es que esperamos viernes, continuar el sábado, el domingo y si es posible el lunes para ver si podemos llegar a un acuerdo consensuado, que es la responsabilidad que tenemos el sector productivo de sacar esta negociación. Esto es una negociación atípica, no es la negociación normal que hemos tenido en años anteriores por el tipo de situación que vivimos en el año 2020, una situación también atípica, el tema de la pandemia, el tema de los huracanes que destruyeron toda la infraestructura en la zona norte, se destruyó todo el aparato productivo. Así es que nosotros esperamos ya el próximo viernes realmente que los empresarios lleguen con una posición clara en ese sentido y una respuesta concreta al planteamiento de los trabajadores. Perfecto, gracias, licenciado Baquedano. Lic Fortín, muy buenos días, es un gusto saludarlo. Igualmente, Jorge,
Saludo a la distancia también a nuestro amigo José Luis. Un placer aquí estar en su programa. Y pues definitivamente que el objeto es poder analizar de cuánto debe ser este aumento, cómo debe ser este aumento, pero siempre pensando de que hay que tomar en cuenta muchos factores muy importantes. Esos factores importantes, y le consulto aquí de entrada, estamos conscientes de la dificultad que ha vivido la empresa privada, pero igual o más, la clase trabajadora. ¿Están conscientes que debe de darse ese incremento salarial o van a salir con el cuento que las empresas están quebradas y que lo más importante es que la gente mantenga su trabajo? No, hay que darle un incremento salarial a la clase trabajadora, o como ya están utilizando algunos medios de comunicación diciendo, Honduras es de los países en donde más se paga más alto el salario mínimo. Probablemente, bueno, después de Panamá y Costa Rica, probablemente, pero también es en Honduras donde es más caro la canasta básica familiar, donde es más caro todo. Entonces, ahí den el mensaje, estos medios también completos, es decir, en Honduras es superior a Nicaragua, es superior a El Salvador, bueno, a Guatemala. El Salvador incluso está dolarizado el salario, en dólares el salario de la clase trabajadora. Entonces, ir un poquito más allá también, ¿verdad? No solo decir que aquí se paga un salario mínimo alto, porque también aquí es en Centroamérica donde es la canasta básica de las más caras también. Mire, Jorge, realmente con lo que usted inicia el programa, sí tenemos que poner en contexto varias cosas y tenemos que ser muy claros para no malinterpretar lo que se está diciendo. Tome en cuenta usted de que en Honduras hay 700 y pico de grandes empresas y hay 1000 y pico de medianas empresas. El 68% de las empresas de Honduras son pequeñas y microempresas. El 68% del empleo. Yo le pregunto, ¿qué significa para usted un micro y un pequeño empresario? Esos son todos aquellos talleres de mecánica, carpinterías, ebanisterías, pulperías, talleres de cualquier tipo, costurerías, salones de belleza, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le pregunto, ¿cuánto es el ingreso de esas empresas? ¿Cuántos trabajadores tiene cada una de esas empresas y representa casi el 70% del empleo nacional? Entonces, si estas empresas manejan un ingreso del cual el empresario recibe su sueldo, pero llámese empresario aquel que esté emprendiendo, que es el dueño del taller de mecánica, el dueño de la carpintería, el dueño de la ebanistería, el dueño de la pulpería, el dueño de la lavandería, el dueño de todas estas empresas. ¿Cuánto es el sueldo de esa persona? ¿Cuánto esa persona retira mensualmente como empresario? Yo le aseguro que esa persona recibirá el 25% de lo que usted recibe por ser empleado de Canal 9, por ejemplo, o por los derechos de transmisión que usted recibe de este programa. Entonces, no pongamos en contexto de que el empresario es el malo. Empecemos bien el programa no diciendo que el empresario es el malo, porque el empresario lo que está tratando de hacer es emprender. Las 700 y pico de grandes empresas y las 1000 y pico de medianas empresas ya en este momento pagan el salario mínimo y han tratado de mantener los empleos a toda costa. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, de que con lo que pasó con ETA y OTA, aquí lo que yo manifiesto es que nosotros tenemos que saber que el gobierno no va a ser la solución. O sea, hasta ahorita ningún gobierno en esta era democrática, del 82 para acá, ha sido realmente el que ha dirigido una pauta adecuada para sacar el país adelante. Entonces, si nosotros no nos ponemos realmente de corazón a tratar de sacar el país adelante entre los empresarios grandes, medianos, pequeños y microempresarios,
y los trabajadores, colaboradores, como se quiera llamarlos, porque para nosotros son colaboradores porque están colaborando con la empresa para sacarla adelante, están colaborando con el país para salir adelante, están colaborando con todo. Entonces, si los empresarios y el sector trabajador no se ponen de acuerdo para sacar adelante este país, nunca vamos a sacar el país adelante. Por ejemplo, yo le digo, o sea, todos y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de darle trabajo a alguien. Todos, en cierta medida, le damos trabajo a alguien. Y ahí es donde debemos decir, todos y cada uno de nosotros nos ponemos la mano en la conciencia. De eso es que tenemos que hablar en este momento, ambas partes. Y eso es lo importante. Pero no podemos satanizar de entrada que la empresa privada va a decir cero aumento y que la empresa privada va a decir que cosas que sí son ciertas. Honduras es el segundo país que paga el salario mínimo más alto en Centroamérica. Que el costo de vida, que bueno, analicemos esa parte. ¿Cuánto es el costo de vida en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en este triángulo norte? Costa Rica, dejémoslo fuera. De Panamá, dejémoslo fuera. Ya está dolarizada la moneda y ellos del canal de Panamá les sirve para mantener a todo el país. Costa Rica pues ha hecho un gran trabajo a lo largo de muchos años. Nos deja cuatro países que más o menos estamos igual, compitiendo, y ahí es donde nosotros tenemos que venir y decir, bueno, ¿qué queremos nosotros para nuestro país? Para nuestro país, ¿qué es lo que yo quiero? Una clase empresarial y trabajadora trabajada unido para sacar adelante este país, porque acuérdese del eslogan de ETA y OTA. Después de eso, el pueblo sabe el pueblo. Aquí no tenemos que esperar a que el gobierno venga e imponga que el salario mínimo va a ser de tanto. Al gobierno no le cuesta el salario mínimo. Es al micro y al pequeño empresario al que le cuesta el salario mínimo. Y lo que hace eso es generar más empresa informal. Porque las empresas constituidas, medianas y grandes, sí pagan el salario mínimo. Bueno, perfecto. Estamos hablando de unas 700 grandes empresas en el país, una 1000 aproximadamente, mediana empresa. 1500 más o menos. Bueno, pero un 68, un 70% es microempresa y es la menos favorecida, porque los microempresarios de los cuales usted hablaba, de las pulperías, los supermercados, de los talleres mecánicos, van a los bancos y no quieren prestarles. Esa es la realidad y usted lo sabe. Y es la que genera más fuentes de trabajo. Y los que más se benefician, que pasan pidiendo exoneraciones constantemente, son los que menos ayudan. Miren, en honor a la verdad, si es que usted es empresario y yo los conozco. Usted es empresario y yo los conozco. Pero voy a preguntarle al licenciado Baquedano, ¿cuánto es el incremento? ¿Es tan difícil? ¿Cuánto es que está pidiendo la clase trabajadora? Yo sé, pero quiero que por favor usted mejor me lo diga. Y aprovecho, mire, y ahorita va a decir la gente, es que Jorge, nada tiene que ver eso. Sí tiene que ver. Jari y doña Roquelina, que trabajan con nosotros hace 23 años, con esta situación difícil que se está viviendo, que la estamos enfrentando también nosotros, es más difícil para ellos. Le digo, miren, a partir de enero van a ganar 1000 empiras más. Y si lo hace un asalariado como yo, que gano poco y que vivo de esto, no lo van a hacer los empresarios. No lo van a hacer los empresarios. Ahí es donde tiene que haber conciencia, Liqui. Tienen que, por favor, entender que la gente se está muriendo de hambre, literalmente, y que ustedes, perdone, pero cuando le digo ustedes los empresarios, no es que están en bonanza. Bueno, pero sacrifíquense un poco, hombre, se han venido ganando desde hace muchos años y ganando bien. Yo pongo el ejemplo que un empresario me dijo, mira Jorge, es que vos te pones así, mira, esto está difícil. Lic, mire, yo sé, ingeniero, le digo, yo sé que está difícil. Mira, estoy perdiendo 40 millones al año. Ay, ya cuando me explica, era que ganaba la empresa 120 millones al año. Y que ahora no gana 120, sino que gana 80. ¿Qué es lo que está perdiendo? No está perdiendo nada. Ha ganado menos, está ganando menos, pero está ganando. Y 80 millones al año. ¿Y qué es lo que gana la gente? Un salario mínimo, 9,000 pesos para vivir con su familia. Con eso va a poder mantener la esposa y un hijo que tuviera un hijo en la escuela. No puede, Liqui, no puede mantenerlo la gente. Y entiendan ustedes, por favor, la gente se está muriendo de hambre. Nunca como ahora se está viviendo una situación tan complicada como la que está viviendo el país.
Por eso le digo y se lo pongo de ejemplo. Sé que no viene al caso y que me perdone Harry y doña Roquelina. Pero le digo, miren, doña Roquelina, hablamos con CENI en diciembre y consta que les pagamos doble en junio y les pagamos doble en diciembre. Porque es justo, se lo ganan primero, número uno, y número dos, para que estén contentos también con nosotros y que nos cuiden bien a los hijos primero y ahora a los nietos. Y que estén, claro, no tienen lo que tiene mi esposa y lo que tengo yo, es indudable, pero que se sientan contentos. ¿Y quién no va a estar contento trabajando 23 años con uno? Así como nosotros los queremos como familia, así también ellos nos quieren a nosotros y nos cuidan. Pero ¿cuál es el problema grande aquí con los empresarios? Que ni los mismos trabajadores los quieren por eso. Licenciado Baquedano, disculpe sinceramente. No estamos de acuerdo con esos comentarios. Yo creo que hay que hacer un análisis del contexto. Lo que decía el amigo por allá, que Honduras es uno de los países que tienen salarios más altos, pero eso se ha vuelto una utopía, porque el mismo INE, en la última encuesta, ha sacado que el 80% de empresarios no pagan salario mínimo. ¿Qué representa eso? Que el trabajador no está recibiendo lo que establece la ley. Hay empresarios que son correctos, que son honrados y cumplen con la responsabilidad que acarrea la ley de salario mínimo, pero el 80% es extremadamente alto, y eso no lo digo yo, lo dice el INE en una encuesta que hizo hace poco. Eso quiere decir que el salario mínimo en nuestro país se vuelve una utopía, porque no es cierto que el trabajador lo está recibiendo. Aparte de eso, la mayor parte del empleo que tenemos en este momento es empleo por hora. Ese trabajador que le dan empleo por medio salario, lo hacen trabajar 6 horas y lo obligan, si quiere, y si no, váyase porque ahí está otra afuera esperando que usted salga. Todo ese tipo de cosas no hay que dejarlas de lado, porque eso también afecta al trabajador. En toda crisis, el trabajador es el que ha pagado las consecuencias. Los empresarios no asumen costos. Cuando hay un reajuste de salario, el empresario lo que hace es trasladarlo al coste de producción. ¿Y quién paga esto al final de cuentas? Es el pueblo hondureño. Somos los que asumimos esa responsabilidad también y asumimos las malas decisiones y las malas administraciones. Todo eso hay que verlo en el contexto. Y lo otro es que si analizamos las micro, las pequeñas empresas, las medianas empresas, en las últimas negociaciones históricamente se les ha dado un trato preferencial, y eso lo sabe el amigo. Siempre le aplicamos los porcentajes más bajos para que estas empresas puedan seguir operando y tengan la capacidad de pagar los salarios. Eso también lo hemos visto, los trabajadores hemos sido condescendientes. El artículo 23 del Código de Trabajo dice que los trabajadores pueden participar de las utilidades y beneficios de los empresarios, pero no asumir sus riesgos y sus pérdidas. Imagínense si nosotros exigiéramos la aplicación de ese artículo, que el trabajador tiene que participar de las rentabilidades que tiene el patrono en este momento. Y hablo del término trabajador, porque para nosotros el término colaboradores no existe. Ya el código es claro que dice trabajador. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sido condescendientes y hemos actuado con mucha responsabilidad, pero hay que ver el contexto en este momento. A las MIPYMES le hemos dado tratamientos preferenciales. Se ha hecho una segmentación de número de trabajadores por empresa, y ahí es donde están las pequeñas y las medianas y las grandes empresas. Así sucesivamente se ha ido dando todo el proceso de negociación, pero si ahora analizamos la situación del trabajador, vemos que el trabajador ahora gasta más y consume menos. Dicho sea de paso, no se le paga el 100% del salario mínimo. ¿Por qué? Porque antes el trabajador no tenía que tener un gasto en medidas de bioseguridad para proteger su salud y su vida y la de su familia. Eso tiene un costo enorme, no es barata una mascarilla y es de todos los días. Igual el gel, el alcohol, que el alcohol ahora tiene un peso enorme en canasta básica. Eso hay que tomarlo en cuenta. También el tema que los trabajadores tienen que comprar teléfonos inteligentes, y no es porque les guste andar un teléfono caro o andarlo luciendo, es porque si no tienen un teléfono inteligente, sus hijos no se van a poder conectar a la plataforma educativa. Y aparte de eso, comprar el internet todos los días, que son 50 lempiras, imagínense 50 lempiras diarios, el trabajador está trabajando solo para esos dos aspectos, que es medidas de bioseguridad y el tema de educación. Por eso vimos que más de 500,000 de niños no terminaron el proceso educativo porque sus padres no tenían
esa capacidad, y estaban entre la educación y la comida, la seguridad alimentaria y nutricional. En este momento no lo tiene la población, que no la tiene el trabajador. En este momento está asfixiado económicamente porque no tiene capacidad de compra. El empresario tiene que darse cuenta que si el trabajador no tiene dinero en su bolsa, no hay circulante, la empresa no vende y entonces tenemos una economía deprimida. Todos esos aspectos habría que analizarlos. Nosotros hemos estado en este proceso que es atípico y desgraciadamente empezamos muy tarde. Ya la convocatoria se hizo a finales en este mes, ya este año, en el mes de enero, y hemos prolongado ya casi 2 meses, llevamos al 3er mes y no hemos podido concretizar absolutamente nada. Hemos tenido una situación bien difícil en ese sentido, cuando la ley dice que, y lo hemos hecho en otros momentos, que hemos negociado en el mes de diciembre, y hemos negociado por 2 o 3 o 4 años, en la maquila hasta por 7 o 8 años, y eso es ventajoso para los trabajadores en un momento determinado. Todos esos aspectos hay que tomarlos en consideración. Nosotros hicimos un planteamiento concreto en el aspecto social, que hablamos de las medidas de bioseguridad que tiene que dotar el empresario a los trabajadores para proteger su vida y su salud. Es una responsabilidad del empresario, es una responsabilidad del gobierno, en ese sentido, dotar de todas esas medidas de bioseguridad, porque en este momento vemos que el trabajador no tiene esa capacidad. Y una serie de aspectos más que hemos planteado. Hemos visto el tema de las suspensiones, que muchas suspensiones de trabajadores han sido ilegales. Ahí es donde hemos pedido nosotros al Ministerio de Trabajo que haga su trabajo, asumiendo su responsabilidad, tutelando los derechos de los trabajadores. También hemos planteado en ese planteamiento social el tema que tenemos en este momento, problemas con el pago de las incapacidades por el tema del COVID, que no las están pagando en el seguro, que las pagan demasiado tarde, que el empresario no quiere asumir responsabilidades en ese sentido. Ese es parte también del planteamiento que hemos hecho. Y lo otro que hemos planteado también es la protección para aquellos trabajadores que tienen alto riesgo, esos que tienen enfermedades de base, que ya tienen más de 60 años, que son propensos y corren riesgo de que si contraen COVID puedan perder la vida. Todo eso también lo hemos planteado, tratando de proteger y garantizar la vida y la salud de los trabajadores. También hemos planteado que se debe de fortalecer la inspección laboral para que haga todas las acciones necesarias y pertinentes a fin de garantizar de que se cumpla en un 100% con el pago de salario mínimo. Porque recalco, datos del INE, dice que el 80% de empresarios no están cumpliendo. ¿Qué trae como consecuencia eso? Eso se vuelve competencia desleal para aquellos empresarios, para aquel 20% de empresarios que sí pagan salario mínimo, tiene menos rentabilidad que el que no paga, tiene más rentabilidad. Entonces también hay competencia desleal entre los mismos empresarios. Sí. Luego hemos visto que es necesario que se cumpla en un 100% el pago de ese salario mínimo. Hemos visto también el tema del costo de canasta básica, que está extremadamente alto, anda alrededor de 12,000 o 13,000 empiras. En este momento vemos que un salario mínimo no cubre ni siquiera el 50% del costo real de canasta básica, pero también hay otros aspectos, que el trabajador no solo depende de la comida, también está la vivienda, la salud, la educación, el transporte, el pago de servicios públicos, que todo en el país han aumentado, y eso va sobre el salario del trabajador. Entonces tenemos trabajadores produciendo bienes, produciendo servicios, generando riqueza que va a manos privadas. El trabajador vive y muere en la miseria, sus hijos igual, ¿verdad? Una situación difícil en ese sentido. Bueno, vamos el artículo 48 de la ley de salario mínimo, que es excluyente, lo que tú planteabas, las trabajadoras domésticas y otros sectores no entran en ese beneficio cuando hay negociaciones de salario mínimo, no se les hace ningún incremento porque están fuera del contexto de la ley. Y luego hemos visto que es necesario que se generen proyectos de vivienda de interés social por parte de los empresarios, por parte del gobierno, a precios accesibles, a intereses bajos, para que aquellos trabajadores que perdieron sus viviendas con el tema de los huracanes Eta y Iota
y aquel trabajador también que no tenga vivienda, que es la mayor parte de trabajadores que no tienen vivienda, que puedan accesar. Esa es parte del planteamiento social. La parte económica todavía no la hemos oficializado. Esperamos este viernes ya presentar oficialmente nuestra propuesta. Por eso dijimos, damos un espacio bajo el parámetro de que nos sentemos el viernes, tengamos respuesta de parte del gobierno y los empresarios sobre la parte social que hemos planteado. Luego presentamos oficialmente la propuesta de los trabajadores. El sábado podemos seguir viendo ese tema y el domingo hasta que logremos un acuerdo. Si no hay acuerdo, los trabajadores no vamos a estar toda la vida sentados ahí escuchando una sarta de cosas que no son reales en este momento. Y entonces tendríamos que cerrar el proceso, pero la responsabilidad de la negociación es del sector productivo. No podemos dejar esto en manos de terceros y mucho menos que caiga en manos de políticos, y básicamente en este momento que es un año político. Todo este tipo de cosas es lo que hemos estado viendo y hemos estado manejando en este proceso, que esperamos pues que en los próximos días, ya cuando nos sentemos de nuevo, podamos concluir con el mismo, que el trabajador tenga certeza de cuánto va a poder recibir. Lo otro es la modalidad que nos hemos saltado la ley, es negociar por 2 o 3 años. Esto lo hemos planteado y también lo conocen los empresarios, que dicen que es necesario negociar por 2 o 3 años para que el empresario tenga certeza de cuánto va a pagar año con año, igual a aquellos que quieran venir a invertir en el país. Conocemos el tema también del desempleo que se ha dado en este momento, que no hay generación de empleo, no hay inversión, porque desde 2015 la inversión extranjera se ha venido retirando, se ha venido reduciendo en el país, y no hay inversión ni pública ni privada, ni empresarios privados extranjeros que puedan venir a invertir, no se va a generar empleo. En este momento estamos planteando la necesidad de recuperar los empleos que se han perdido. Más o menos ese es el planteamiento que tenemos los trabajadores en este momento. Perfecto, Lic, nos van a permitir, licenciado Baquedano, licenciado Fortín, una pausa. Regresaremos con el tiempo igual similar para el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Un 80% ha dicho el licenciado Baquedano, no pagan las empresas el salario mínimo, y que la intencionalidad es que unos 2 o 3 años se pueda negociar el incremento al salario mínimo para no estar todos los años con el mismo asunto. Y si están hablando de un 6 a un 9% de incremento en todas las áreas de salario mínimo, ¿cuánto es más o menos lo que podría dar la empresa privada? El índice de inflación que presenta el Banco Central habla de un 4% en el 2020. Licenciado Daniel Fortín, igual el abogado José Luis Baquedano estarán con nosotros. Vamos a la pausa en radio y en televisión. Y nos quedamos con Alejandra y con Ethel, con nuestra señal en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, con sus opiniones, sus comentarios de muchas personas, especialmente también fuera del país. En Estados Unidos hay muchos hondureños que viven allá, en España, en Canadá, y que siempre se conectan con nosotros. Pausa breve y regresamos con nuestros invitados. Regresamos con nuestros invitados ya en la televisión abierta, en las estaciones de radio. Nos habíamos quedado en Facebook con Ethel y con Alejandra. En este instante, el licenciado Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. 80% de la empresa privada no paga salario mínimo, y la solicitud de los trabajadores anda en un 6 a un 9%, dependiendo del rubro y la cantidad de los empleados. ¿Cuál es la posición en ese sentido de ustedes, licenciado? Jorge, yo quería mencionar un par de temas sobre lo que se ha platicado, y realmente pues siempre es un gusto venir aquí a su programa, pero siempre pareciera que estamos 2 contra 1 aquí. Usted un poquito parcializado del otro lado. Es no que soy trabajador, Lic, es que soy trabajador. Yo lo que le quiero plantear es lo siguiente. Sí. Ok, planteárselo honestamente. La vez pasada lo mencioné en el programa que estuvimos con el amigo Daniel Durón. Tenemos que analizar en Honduras realmente qué significa el salario mínimo. Porque el salario mínimo debe ser un salario con el cual un trabajador, como dice José Luis Baquedano, inicia su etapa laboral. O sea, cuando está joven, cuando está estudiando, cuando empieza a estudiar, cuando ha terminado su ciclo de estudio,
¿ok? Porque le tenemos que apostar a la educación, Juan. Si no, la persona se queda pegada con un salario mínimo toda su vida. Y eso no es correcto. Ahora, pero tiene que estar claro usted de que no es correcto de que usted se quede pegado con un salario mínimo toda la vida. Ok, pero solo el para salario que no mínimo es para... Permítame. Ok, dele. El salario mínimo es para iniciar el trabajo. Pero porque no se lo pagan el salario mínimo entonces, ni siquiera eso pagan. No, espéreme. Es que usted me está hablando del microempresario, el pequeño empresario que no paga el salario mínimo. Pero yo lo quiero poner en contexto de esto. Si nosotros no educamos a la gente y el salario mínimo no es el salario inicial para que la persona se colabore para poder estudiar y trabajar al mismo tiempo y salir adelante y luego ganar más salario. Porque ¿qué hace la diferencia que usted, Jorge Zelaya, no gane salario mínimo hoy? La diferencia es que usted estudió periodismo, empezó a estudiar, hizo una carrera dentro de la televisión. Todo el mundo tiene esa misma oportunidad, es de trabajarlo. Pero si nosotros no apostamos a la educación, no podemos generar que una persona pase a otros niveles de empleo y que sea una cadena. La gente joven con salario mínimo, la gente de clase de edad media con cierto nivel de salario y después vamos buscando otros niveles más adelante. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. Usted menciona que a la persona que más le ayuda en su casa, junto con su esposa, de que le trabaja, tiene 22 años de trabajar con ella, usted siempre ha sido una persona que ha ganado un sueldo. El sueldo suyo es mucho más alto que el 80% de los empresarios de Honduras. No, hombre, no. Y eso se lo podemos garantizar. No, nunca. Que su sueldo es más grande de lo que ganan los empresarios, el 80% de los empresarios de Honduras. Usted gana más mensualmente que el dueño de una pulpería, que el dueño de una carpintería, que el dueño de un taller mecánico. Y ese es el 80% de los empresarios de Honduras. Ok, usted tiene una persona empleada. Cuando usted le contrató, le paga, o tres, sí. Usted le paga salario mínimo a esas 3 personas. Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, usted debe, o sea, el hecho de que sea empleado doméstico, que sea, merece tener el 14avo, merece tener el 13avo, eso estamos de acuerdo, vacaciones, todo lo debe tener. Correcto. Pero usted, digamos, a sus empleadas las debe tener como reinas, porque son los que más le ayudan en su hogar. Así es, correcto. Entonces, yo estoy seguro que usted a ella le ha de dar más del salario mínimo, porque no le dije salario mínimo. Después de 22 años, ¿cómo la va a tener con salario mínimo? Sí. Entonces, ese es el producto. Le ha ayudado a usted a estudiar, le ha ayudado a salir adelante. Claro que sí. A que ella cambie. A que tengan su casita también y todo eso. Que tengan su carro casa. Todo eso es maravilloso. Eso deberíamos de hacer todos. Eso está bien que usted lo haga. Pero lo que le quiero decir es que si nosotros no logramos que las personas estudien, que las personas inicien, que a los 18 años, porque miremos lo que pasa en otros países, a los 18 años la gente ya estudió su primaria y secundaria e inicia su carrera universitaria. En ese momento la persona debe entrar a trabajar y ganar salario mínimo. Al graduarse de la universidad ya va mejorando. Pero si nosotros no le apostamos a la educación, que la vez pasada cuando lo hablamos con Daniel Durón me dice, no ese es el camino. Yo insisto, el camino es la educación. Realmente tenemos que educar a la gente para que podamos desarrollarnos más. Y le quiero mencionar algo. Siempre se habla de que nosotros estamos pidiendo exoneraciones. Mire, Jorge, las exoneraciones en el país, la mitad de las exoneraciones que se dan son al impuesto sobre ventas de la canasta básica. Usted está promoviendo que quitemos todas las exoneraciones. Hay que quitarle toda la exoneración a la canasta básica y cobrarle impuestos sobre ventas a la canasta básica. No se puede. Las exoneraciones que tiene el combustible para la generación de energía, las exoneraciones que tiene la iglesia y las ONGs que realmente que hagan una buena labor, las iglesias que la hacen y las ONGs que la hacen deben tener exoneraciones. Entonces, de los 40.000 millones de exoneraciones que hay al año, solo el
5.000, 6.000 millones son de la empresa privada, el resto no es de la empresa privada. 20 y pico mil millones es el impuesto sobre venta a la canasta básica. Entonces yo le pido que por favor hablemos en contexto qué significa, y obviamente hay exoneraciones. Todos los países en desarrollo tienen que dar exoneraciones para generar que venga la inversión extranjera a este lugar. Ningún país del mundo ha logrado sin exoneraciones que se desarrolle turísticamente. Ningún país del mundo ha logrado que sin exoneraciones vengan empresas como maquiladoras a instalarse y generar empleos. Entonces, mientras nosotros necesitemos maquilas para que nos generen empleo, porque somos un país subdesarrollado, nosotros necesitamos dar esas exoneraciones para que venga gente a invertir en este país y nos genere empleo. Nosotros necesitamos generar mucho empleo y eso es lo más importante. Pero ese empleo sin educación no funciona. Si no educamos a la gente, todo el mundo tiene que ser educado. Mire, usted salga a la calle y mire, la gente del transporte público, que le digo yo, respetan dónde pararse para recoger y bajar un pasajero. Hay estaciones en la ciudad, se paran donde quieran, hacen lo que quieran. Eso genera más tráfico, eso genera más conmoción. La gente se para en medio de la calle. Eso es educación. Tenemos que educar a todo el mundo. El transportista, el taxista tiene que tener la amabilidad, tiene que saber dónde dejar su pasajero, no entorpecer el tráfico que viene de atrás. El que conduce un bus tiene que hacer lo mismo, tiene que mantener el bus limpio, con las higienes, con la cortesía, para que todo vaya mejorando. La persona que vende en la calle, la persona que vende en la pulpería, toda esa atención, y eso solo se logra educando a la gente en servicio, en administración financiera, en colaboración hacia el prójimo. Yo soy de la opinión que en la educación secundaria deberíamos de meter clases como de finanzas personales, emprendimiento, valores, cortesía, mercadeo. Eso lo deberíamos de meter en la educación secundaria, porque la gente ahí es donde decide qué hacer, y eso es universal. Todas las carreras tienen que tener educación financiera, todos tienen que tener mercadeo, todas tienen que tener valores, todas tienen que tener ese tipo de asignaturas. Entonces, yo realmente pienso que lo del tema del salario mínimo hoy día es un tema que todos los años venimos repitiendo lo mismo. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, nunca vamos a lograr resultados diferentes. Solo usted puede analizar cuánto ha bajado la tributación. Eso significa que los empresarios no están vendiendo lo mismo. Eso significa, porque ahora no me vaya a decir que la gente va del fisco. Con la administración, con el servicio de administración de renta, nadie va del fisco ahora. Eso ha cambiado. Realmente la ministra Guzmán ha hecho una gran labor y no hay evasión fiscal real en el país, como la podría haber habido antes, si es que la había. Pero eso ha cambiado. Por lo menos en esta etapa, ahora, ya no hay evasión fiscal. Mire que en este segmento no ha participado el abogado José Luis Baquedano. Y le voy a hacer solo una solo déjeme terminar. Entonces yo siento que debemos orientar hacia eso el tema del salario mínimo. Sí, yo le hago una pregunta. ¿Este salario mínimo, al margen del porcentaje que se llegue, debe de ser retroactivo a partir del mes de enero o no? La ley, tengo entendido que dice que sí. No por eso, pero es que mire, yo me estoy adelantando, como los conozco, estoy casi seguro que van a decir, bueno, un aumento, pero que sea a partir de su aplicación de este mes, por ejemplo, de marzo, si siguen ahorita en febrero. Entonces, y febrero y enero, así como dice la ley. Mire, Jorge, realmente usted
Me asombra con eso que insiste, de que como los conoce, y usted trabajó con una gran persona. Es que yo los conozco. En Televicentro y ha trabajado en diferentes medios. Pero y usted mismo estaba diciendo... Y en los medios donde he trabajado, y debo ser honesto... No todos los empresarios son malos. Claro, yo sé que no. No todos son malos, y yo he tenido la suerte, son buenos. Pero también he trabajado con gente mala, no, en serio. Bueno. No, y se los menciono, Víctor Bendet. El empresario por naturaleza es bueno. Pero el señor Ferrari fue un gran jefe, el Lic Villeda es un gran jefe. Y eso yo lo reconozco. De hecho, por eso participo en la Teletón, por eso tengo mi excelente relación con ellos. Sí, pero así como son ellos, no son todos, Lic, y usted lo sabe. La mayoría sí son buenos, Jorge, la mayoría son buenos. Pues yo conozco y la mayoría de los empresarios realmente... Trabajé con el doctor Miguel Andoni también, otro gran jefe, el doctor Miguel Andoni Fernández, igual debo reconocerlo. La mayoría de los empresarios quieren a sus colaboradores. La mayoría son buenos, la mayoría lo miran como familia, la mayoría. A ver, ¿dónde están? La mayoría. Hagamos una encuesta, en las empresas, si los trabajadores están contentos de trabajar ahí, si le han dado el servicio, porque así como usted menciona, que su empleada tiene 20 y pico de años de trabajar. Así es. Yo en mi empresa tengo gente que tiene 20 y pico de años de trabajar. Claro, en todos lados también. Y en todas las empresas lo hay. Entonces también tiene que haber algo bueno, Jorge. No, sí lo hay. En la mayoría de las empresas la gente es buena. Si el hondureño por naturaleza es bueno. Bueno, ahí estamos hablando. Entonces no tenemos que venir y decir, porque pareciera como que usted está prejuiciado. Sí, por algo que a usted le pudo haber pasado y no ha sido así. Usted ha tenido... Claro. Mire, es que no es una cuestión personal. Ahí donde le digo, si yo paso agradecido con Dios y con la vida, y donde he trabajado, yo fuera, oiga bien, y para ser puntual, fuera, en toda esta etapa de mi vida de trabajo, fuera de Víctor Bendet, yo he tenido solo satisfacciones y gratitud con la gente que he trabajado. Han sido espectaculares conmigo. Debo de admitirlo, debo de decirlo así de frente a la cámara. Yo vivo agradecido con Dios y con la gente que me ha dado la oportunidad de trabajar con ellos. Pero también he sido, y lo digo con toda modestia, pero con una absoluta seguridad, un buen empleado, un buen trabajador, y sigo siendo empleado, sigo siendo trabajador y me siento orgulloso de ello. Pero yo, donde he trabajado, HRN, que fue primero donde trabajé con don Manuel Villeda Toledo, súper agradecido. Luego me fui a Radio América con el doctor Miguel Andoni Fernández, súper agradecido. Regresé a HRN y a Televicentro, bendecido con don Manuel, con el señor Ferrari, con el Lic Villeda, con Ana María, todos ellos, con la licenciada Pía, Sebastián, todos me trataron espectacularmente a mí. Bueno, en la etapa de mi vida dura, cuando fui a trabajar a Hondurred, con don Víctor Bendet, fue difícil, que hasta metí dinero de mi familia. Lo que me dieron en Televicentro de mis prestaciones, ahí lo fui a meter y lo perdí. No me pagaron un solo mes de salario en todo un año. Tuve que hacer un arreglo al final, un mal arreglo, como dicen, pero bueno, honestamente, y al final lo hice. De ahí fui a Azteca a trabajar 2 años, espectacularmente, feliz, contento. Más bien no querían que me viniera. Estoy aquí y estoy igual o mejor, como se lo digo, porque honestamente esa es la realidad. Debo ser honesto, Lic. Mire, yo estoy agradecido con Dios y con la vida. Pero lo que yo he visto, no, con otra gente. Jorge, solo le quiero decir una cosa. Usted acaba de hacer una encuesta ahorita. Usted me mencionó HRN, Radio América, Corporación Televicentro, Hondurred, Azteca y Vica Televisión, pues lo que era Vica Televisión. Correcto, 6 empresas. Correcto. Y de esa menciona que solo una fue mala. También, correcto. Entonces usted está haciendo la muestra. O sea, quiere decir que 5 son buenísimos, fueron espectaculares, que yo lo sé que lo son. Entonces lo mismo se aplica a las demás empresas. Yo le aseguro que en todo taller, en toda empresa pequeña, en toda empresa mediana, en toda gran empresa, los empresarios quieren a sus trabajadores y los trabajadores los quieren a ellos. Pero que porque lo demuestren. Resuelven el problema. Vivimos el día a día con los trabajadores, son nuestra familia. Y la mayoría, usted acaba de decir, 5 de 6, claro, así no, lo quieren.
Entonces realmente... Bueno, pero también ellos deben... la encuesta en este momento. No, pero ellos saben también que yo, con todo, por eso le digo, con toda modestia, porque no... Bueno, es que esto tiene dos partes. Claro, tiene dos partes. Empleado. Obviamente, si usted tiene un trabajador que es Aragán, que le sustrae producto o le roba o lo que sea, pues obviamente no es un buen trabajador. Entonces, esas son excepciones también. Yo le estoy diciendo, la generalidad del trabajador hondureño es un buen trabajador. La mayoría. Pero porque uno robe o porque uno sea Aragán, no significa que todos sean ladrones y haraganes. Es como cuando deciden del gobierno que dicen que los empresarios son ladrones. No, hombre, porque uno fue ladrón no quiere decir que todos sean ladrones. Igual podría decir yo, porque un funcionario público fue ladrón no quiere decir que todos los funcionarios públicos son ladrones. Entonces no generalicemos. Veamos la casualidad, y usted acaba de hacer una tremenda encuesta. 5 de 6 fueron excelentes. 5 de 6. Y a mí me consta, claro, porque yo vi el trato especialísimo que le daba don José Rafael Ferrari, claro, cuando éramos compañeros ahí en la junta directiva del Club Olimpia, que ahorita vamos por el bicampeonato también, y cómo le trataba don Rafa a usted, cómo lo trataba Rafa, el aprecio que le tenían. Y realmente pues se miraba que usted era parte de la familia Televicentro. Entonces esa parte es lo que pasa en la generalidad de las empresas. Entonces aquí juntos tenemos que sacar adelante el país, que es lo que insisto yo, sacar adelante el país, y el gobierno, lo único que yo le pido al gobierno es que ponga a la gente a educar. José Luis Baquedano tiene razón en esa parte de decir del teléfono inteligente para la educación, las medidas de bioseguridad que se están tomando. También las empresas están invirtiendo en el teletrabajo, en las medidas de bioseguridad. También lo estamos haciendo, porque aquí tenemos que entender que el gobierno no nos va a salvar. O nos salvamos nosotros o no nos salva nadie. Me manipuló el diálogo hoy, no hay ninguna duda. Pero mire, vamos a hacer solo una pausa breve, por favor. Y vamos a regresar con el abogado José Luis Baquedano y con ustedes ya en la parte final, porque estamos sobre tiempo y nos indican nuestros compañeros que tenemos la pausa. Regresamos con Alejandra y con Ethel y mucho mensaje del público. La pausa es en radio y en televisión. Nos quedamos en Facebook en este momento con nuestros invitados. Pausa y volvemos en un momento. Hoy nos hemos pasado unos minutos, pero con toda sinceridad creo que ha valido la pena. Al licenciado José Luis Baquedano, solo tal vez pedirle, y así con mucho aprecio, con mucho respeto y con cariño, que no me vaya a decir lo mismo que me dijo el licenciado Fortín. Jorge ya se inclinó con los empresarios, porque generalmente a veces es bien difícil y poder controlar una conversación como la que han tenido ambos, con todo respeto por supuesto que se ha hecho, pero tal vez yo me salté un poquito en un comentario, pero así soy, y así soy casi siempre. Soy orgullosamente empleado, siempre me gusta estar del lado del trabajador, y casi siempre yo insisto que el empresario hondureño es de los más timoratos, es de los menos generosos, porque uno ha salido, uno ha viajado y conoce. Pero en lo personal yo debo ser agradecido, insisto, con Dios. Primero del lugar de donde venimos, de donde vengo, con mi esposa, que nacimos y crecimos en el mismo campo bananero. 34 años de casado, tener nuestros 4 hijos, ya casi 4 nietos porque viene la nieta. Entonces, Dios ha sido muy generoso conmigo. Pero bueno, y digo por lo que apuntaba el licenciado Fortín, y sí me han tratado bien donde he trabajado. Sí me han tratado bien, a excepción, y lo vuelvo a decir, del licenciado Víctor Beltec, desafortunadamente, porque había una excelente relación de comienzo. Abogado José Luis Baquedano, disculpe sinceramente, pero bueno, le vamos a escuchar. Ale nos va a dar aquí unos minutitos más, por favor. Abogado. Bien, es bueno eso de mantener el balance. Yo escuchaba mucho el tema de las MIPYMES. Hay un fenómeno que lo conoce muy bien Daniel. Grandes corporaciones en nuestro país han fraccionado sus empresas
Tal vez tienen 200 trabajadores y hacen una fracción de una empresa y las van dividiendo en empleados en categorías de 10 empleados. Entonces esas grandes corporaciones aparecen manejando un montón de microempresas. Y esa es una ventaja y una ganancia también, y se vuelve también una competencia desleal. Esas grandes corporaciones dividan su empresa. El tema de una gasolinera, que solo tiene 3, 4, 5, 6 empleados, pero el giro económico es extremadamente enorme y grande, y entran en la categoría de microempresas. Todo este tipo de cosas hay que verlas. El tema de la educación es importante, hay que reconocer eso, pero imaginémonos que hay 2 millones y más de hondureños en el sector informal de la economía, que quitan prestado en la mañana 1.000 empiras para pagarle a la geopista 20% en la tarde, vender todo el día, pagar ese capital más los intereses y sacar un poquito para comer. ¿Qué posibilidad tiene este trabajador del sector informal de la economía de poder educar a sus hijos? Sus hijos van a seguir la misma carrera de seguir en el sector informal de la economía. El tema de la educación, hay una cantidad enorme de profesionales universitarios ganando salario mínimo, profesionales que salen del INFOP ganando salario mínimo, profesionales de educación media ganando salario mínimo. Ellas son profesionales o trabajadores que están en la empresa y se han ido formando y continúan con el mismo cargo y con el mismo salario mínimo. El salario mínimo es el mínimo vital para que la gente pueda sobrevivir, mano de obra no calificada. Todo ese tipo de cosas hay que verlas. Hay 2 aspectos fundamentales que también hay que tomar en cuenta. La maquila ya negoció con sus trabajadores un reajuste de salario para 2021. Igual ya lo hizo el gobierno, ya negoció con sus trabajadores, sus empleados, un reajuste de salario para el 2021. Las otras actividades económicas que están aglutinadas en el COEP no pueden ser las excepciones. Y aparte de eso, la ley ya es clara que el salario mínimo tiene que aplicarse a partir del mes de enero. Tiene que ser, aquí hablamos del tema de la retroactividad, que se aplica nada más en materia penal, pero en este caso ya la ley es específica que tiene que ser a partir del mes de enero. Todos esos aspectos habría que fundamentarlos, ¿verdad? Y habría que verlos, y habría que analizarlos. Y esperamos, pues, nosotros en esta próxima reunión llegar a un acuerdo consensuado, un arreglo que convenga a las partes, pensando en función del interés del trabajador, pensando en función del interés del país, pensando en función del interés también del empresario. No podemos desconocer todo eso, ¿verdad? Esos son un trinomio importante para que en nuestro país la gente, el trabajador, tenga calidad de vida, porque de lo contrario lo que vamos a seguir viendo es ese éxodo masivo de la gente del campo a la ciudad, y de la ciudad, como no encuentra oportunidades, vemos ese éxodo masivo hasta de 10.000 hondureños emigrando hacia Estados Unidos o otro país buscando una oportunidad por el tema de la exclusión social, la inequidad, la injusticia, la corrupción que nos tiene abatidos a todos. Todo ese tipo de cosas también hay que analizarlo, ¿verdad? Sí. Como hay buenos empresarios, también hay malos empresarios. Esto hay que reconocerlo, hay de todo, como dice la Biblia, ahí en el Señor. Así es que esperamos pues, este próximo viernes tener ya algo concreto en esta próxima reunión que tenemos pendiente. Primero Dios que sí. Abogado, muchas gracias, siempre. La orden, un gusto. Respeto y el cariño siempre, y el cariño. Y no es que nos estamos, como dicen, ¿cómo es? Inclinando, sino que, bueno, de hace muchísimos años también nos hemos tratado, desde que yo andaba con mi grabadorita, siendo reportero, y tenemos ese respeto y ese cariño con usted. Gracias, abogado. Un abrazo fuerte. Abogado José Luis Baquedano, un reconocido dirigente obrero en el país. Licenciado Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Tenemos, por favor, miren, nos hemos pasado 8 minutos, llevamos ya de programa, pero tiene 2 para despedirse. Estimado ex compañero Junta Directiva de la Olimpia y amigo, saludos a doña Vivian a propósito. Adelante, Lic. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jorge. Definitivamente que este es un tema del que hay que hablar mucho. Estamos claros, la mayoría para mí de los empresarios del país son buenos, igual que la mayoría de los trabajadores también son buenos. Tenemos que pelear por la educación, tenemos que ver que el salario mínimo no debe ser el salario que debe mantener un empleado por toda la vida. Creemos nosotros que de verdad hay muchas empresas que también pagan el salario mínimo por encima del salario mínimo, muchas empresas que pagan más también, hay que también decirlo,
Hay empresas que pagan no el salario mínimo, sino que dan un poco más, y algunas grandes empresas, y definitivamente de todo hay en la viña del Señor. Pero aquí tenemos como mensaje final decirle: los trabajadores y los empresarios, unámonos por sacar adelante este país. Los trabajadores y los empresarios son los permanentes. El gobierno cambia cada 4 años, aunque hay muchos que son ya permanentes en el gobierno. Pero definitivamente ni aún esos permanentes han hecho algo por sacar adelante este país. O sea, no se ha hecho un plan de nación, que esa es otra cuestión. Hay que hacer un plan de nación para hacer una ruta y seguirla, y que venga el que venga la vaya siguiendo. Pero somos los empresarios y trabajadores, los trabajadores y empresarios, que tenemos que sacar adelante este país. Y ya para terminar le digo, hay que cuidarse del COVID-19. Eso es importante porque cada vez está peor, y eso nos va a terminar afectando muchísimo la salud de nuestro querido país. Muchas gracias, Jorge, por su invitación. Un abrazo, un saludo, y ojalá que nos dé el bicampeonato. Y José Luis, un abrazo. Siempre mi aprecio y estimación. Dios quiera que sí, que tengamos ese campeonato. Gracias, Lic. Un abrazo fuerte también. El licenciado Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, y el licenciado José Luis Baquedano, un reconocido dirigente obrero en el país. Ha sido un gusto contar con ellos la mañana de hoy aquí en El Diálogo, que se repite hoy a las 11 en punto de la noche por nuestros canales, en nuestras estaciones de radio y en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Los representantes que forman parte de la mesa tripartita deben ser diligentes y conscientes de la dificultad que pasa el pueblo hondureño ante la crisis que se vive. La agilidad para dar una pronta respuesta a la clase trabajadora tiene que ser inmediata, pues millones están padeciendo por no tener un salario digno para poder sobrevivir. Por ello, hacemos un enérgico llamado a que los representantes de la empresa privada y la clase obrera sean coherentes al momento de dar una cifra en este incremento al salario mínimo que verdaderamente se necesita en el país. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, por supuesto, siempre la gratitud permanente a usted que nos mira y que nos escucha. Muy buenos días y que Dios les bendiga. Diálogo con Jorge Zelaya.